Este es el símbolo astrológico del día. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. Este es el símbolo Kosminski para el día 1 de junio del 2023. Es algo parecido al de ayer que hice en el video anterior. Dice el Sol que está en 11 grados de Géminis. Su símbolo Kosminski es un contador que está confundido, tratando de resolver una cuenta, la cual está teniendo dificultades para balancear. Entonces ayer estábamos viendo este símbolo de la caída o el crash del mercado de valores, pero acá vemos el detalle de esas inconsistencias entre la forma en que etiquetamos las cosas y su verdadera existencia, comprobable por nuestra experiencia. Entonces, siempre en todas las cuentas existe una cuenta de errores y omisiones. Y esta cuenta de errores y omisiones hay que saber que va a existir no nada más en contabilidad, va a existir en todos los sistemas de representación que puedan haber. Así como cuando un programador de sistemas hace un programa y parte de ese programa no funciona y hay una secuencia de debugging o de quitarle los errores a ese código, son las contradicciones internas o externas, es decir, que el código está contradiciéndose entre sí y se traba, o está contradiciendo otros códigos, otros programas en la computadora y se traba. Entonces, así cualquier sistema de representación va a ser un sistema limitado a el nivel de conciencia, al nivel de atención, al nivel de conocimiento finito de la persona que creó este código. Si estamos hablando de un sistema monetario, es eso. Si estamos hablando de un lenguaje hablado, escrito, es eso. Si estamos hablando del código genético, también hay errores en el código genético, por eso existe el cáncer, los virus y etcétera. Son los errores y las omisiones. Es la inconsistencia entre ese sistema de representaciones y el resto de la realidad, o la inconsistencia entre ese sistema de representaciones y otra parte de ese sistema, ¿sí? Esa es la incoherencia interna. Y la incoherencia externa es cuando no se sincronizan las condiciones internas de un sistema con las condiciones externas. Es decir, la forma de funcionar de un lenguaje no coincide con la realidad observable externa. El código genético no coincide con el sistema químico externo y las condiciones que se le imponen. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta en ese momento que la contabilidad no es la verdad, es una representación, que el lenguaje no es la verdad, es una representación o un sistema de representaciones. Cuando se nos olvida que el lenguaje, que el dinero, que las palabras, que las acciones, que las hojas contables son solamente una representación y no la realidad misma, entonces es cuando hay problemas. Y este problema lo tienen muchísimo los contadores, ¿sí? Yo estuve en una maestría en administración con especialidad en finanzas hace unos años y parte de esa maestría en esas clases de finanzas y contabilidad y etcétera era ver la historia de la contabilidad, la doble partida, el balancear las cuentas, las entradas y las salidas. Es un sistema de representación. Y de hecho, cuando hablas con contadores que han tenido muchos años de trabajar en ese giro, de repente te das cuenta que se les olvida que la contabilidad no es la verdad. Actúan como que los números en el papel son más reales que la realidad externa. Y si los números en el papel no reflejan la realidad externa, en vez de irse a buscar cuál es la realidad externa,
tratan de negar eso y pasar a lo que sigue. O tratan de meterlo a esta cuenta de errores y omisiones. Chequen en las estadísticas de su banco nacional o del Banco Central de Estados Unidos, cuál es el tamaño de la cuenta de errores y omisiones en un presupuesto nacional, por ejemplo. Son miles de millones de cualquier divisa que te encuentres. Entonces, el confiar ciegamente en los sistemas de representación no nada más es un nivel de inconsciencia que nos lleva a esa paradoja interna que es la disonancia cognitiva, sino nos lleva a una contradicción con el resto del mundo. Por eso, en este segundo decano de Géminis, que es regido por Eris, la rectora de Libra, ¿sí? Que Libra tiene dos rectoras, Venus, la rectora anterior, y Eris, la rectora moderna. Eris es la diosa de la discordia, y la discordia siempre se da cuando hay un sistema de representaciones, y Libra representa ese sistema de reglas por las cuales podemos intercambiar cosas entre un ser humano y otro, entre un pueblo y otro, entre un mercado y otro, entre una divisa y otra, etc. Estamos transfiriendo la información de un lugar a otro, pero la forma de adquirir esa información es limitada siempre porque somos seres que existen en el espacio-tiempo. No podemos transferir completamente un arquetipo y todas las implicaciones de ese arquetipo como si fuera a pasar un cristal de un recipiente a otro. No es así de sencillo. En el momento de traducir algo, se pierde información. Y esto es algo vital que hay que entender. Siempre que estamos pasando de una experiencia a un escrito, estamos perdiendo información. Siempre que estamos pasando de un escrito que está en la hoja del papel a hablarlo, se pierde información. Pasar algo de mis recuerdos y de mis memorias a mis palabras hace que pierda información. De mis palabras a los oídos de alguien más se pierde información. De mis palabras a la mente de la otra persona definitivamente no se transmite toda la información que creo que se está transmitiendo. Por eso es bien importante la comunicación activa, la escucha activa, el poder tener ese acuse de recibo. A ver, estás diciendo esto y tal vez no repito exactamente lo que dijo la otra persona, pero lo pongo en mis palabras. Hago ese parafraseo para confirmar mi entendimiento de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que el lenguaje es un sistema de representaciones. Porque como escucha, como oyente, no creo que lo que estoy escuchando es lo que está en la cabeza de la persona, sino que creo que es una representación de algo que para mí puede significar algo distinto que para esa persona y tengo que confirmarlo. Entonces, ese es el momento donde ese contador está equilibrando esas cuentas, las entradas y las salidas cuando no coinciden y haciendo inventarios y revisando el almacén y viendo qué pasó con lo que no está en la cuenta y qué pasó con lo que está en la cuenta y no está en la realidad. Tenemos que confirmar el conocimiento y esta lucha eterna de buscar la coherencia, ¿sí? Nos causa esta discordia interna y esta discordia externa, el verla y tratar de equilibrarla, tratar de eliminar la discordia, tratar de eliminar la disonancia cognitiva. Y ese es un proceso que todos los humanos conscientes, en búsqueda de conciencia, debemos de tener. Y cuando no lo tenemos, cuando es demasiado difícil o se siente imposible conciliar la cuenta, se siente imposible conciliar lo que pienso con lo que mis sentidos me dicen, cuando se siente imposible conciliar lo que pienso con lo que piensa otra persona o con su forma de ver el mundo, a veces se da por vencido la gente y empieza a aceptar las cosas ciegamente, nada más por mera facilidad. Y ese es el momento de la discordia
entre las cosas que están en mi cabeza y lo que permito que esté en mi cabeza y la realidad externa. Entre más nos alejamos de esa práctica de la coherencia, porque es una práctica, nunca va a ser un producto terminado, más nos vamos hacia la psicosis, más nos vamos hacia la alucinación, la malinterpretación y el malentendido, y hacia la discordia externa, la guerra. Bueno, ese fue el símbolo del día. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.